La venderán al amanecer, pero sabe cocinar, coser, limpiar. Haré lo que necesites, suplicó la joven comanche. Territorio de Colorado, marzo de 1874. Una loma de polvo rojizo se alzaba sobre el campamento minero. El viento silbaba entre las tiendas de lona, sacudiendo cazuelas de hojalata y jalando las cuerdas con dedos filosos. El suelo era duro mezcla de barro congelado y el aire cortaba la piel. Llamas temblaban dentro de barriles oxidados, y el olor a humo de carbón y sudor colgaba sobre todo como un segundo techo. Nadie llegaba por gusto al campamento de Stratton Ridge. Era donde hombres rotos escarbaban la tierra buscando plata hasta olvidar sus propios nombres. Ahí fue donde llevaron a Nokose de 19 años, hija del viento, y de la pradera salvaje en plena noche. No llevaba grilletes, no hacían falta. Bastaba ver los ojos del guardia para entender. No la trajeron a trabajar. Era mercancía algo transitorio reemplazable. No había mujeres en el campamento, al menos no oficialmente. A las pocas que llegaban se les decía ayudantes de cocina, pero todos sabían lo que eso significaba. La tienda donde la empujaron estaba vacía, un catre, un balde con agua turbia y una manta raída. No se sentó, no durmió. Se quedó de pie mirando las paredes de lona mientras el frío le mordía los huesos. En algún momento una conversación baja se escuchó del otro lado. Está apartada para el amanecer. El capataz dice que él elige primero. Nokose se quedó inmóvil. Se acercó al borde de la tienda en silencio y miró por una rendija. Uno de los guardias sostenía una tabla, en ella una lista rústica de nombres. Reconoció el suyo. Primero. Nokose cocina selección personal. Sintió que se le detenía el aire. Solo tenía hasta el amanecer. Esperó a que las fogatas se apagaran y el campamento cayera en esa quietud ebria. Luego salió descalza por la tierra helada, deslizándose entre carretas y sombras. Sabía exactamente a dónde ir. Del otro lado del campamento estaba la tienda del ingeniero. Era más grande, con refuerzos de madera y cajas apiladas de instrumentos de medición. Se decía que el hombre dentro era importante, y lo más importante, que no era cruel. Thomas Beckett, de 34 años, viudo. Se rumoreaba que era raro, que no hablaba con nadie, que casi no bebía, que aún usaba su anillo de bodas bajo los guantes. Pasó el día agazapada afuera de su tienda. El aire estaba tibio. Una luz tenue de lámpara iluminaba mapas y herramientas. Thomas estaba sentado en una mesa de espaldas a ella, escribiendo con precisión sobre un pergamino largo. Llevaba una camisa de franela gris con las mangas remangadas hasta los codos. Las tenía manchadas de aceite y hollín. Nokose entró, su voz apenas un susurro, pero firme. Señor. Él se giró un poco sorprendido. Frunció el ceño. Ella cayó de rodillas. Me venderán al amanecer, murmuró su voz quebrándose. Pero sé cocinar, coser, limpiar. Haré lo que necesites. Thomas se levantó lentamente. La observó sin deseo, sin enojo, solo con desconcierto. La miraba como si dudara que fuera real. Ella siguió desesperada. No necesitas tocarme. No me meteré en tu camino, solo... No puedo ir con ellos. Por favor. El silencio se alargó. Entonces Thomas dio un paso adelante. Se agachó frente a ella. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó en voz baja. Nokose. Él no apartó la mirada de la suya. No soy como ellos, dijo él. Lo sé. Se puso de pie de nuevo y fue a su escritorio. Abrió un cajón y sacó un cuadernillo de formularios, hojas de asignación laboral del campamento. Lo llenó con cuidado. Sin apuro. Nombre Nokose. Asignación. Asistente personal de campamento, División de Ingeniería. Firma Thea. Beckett. Luego tomó el sello del campamento que colgaba de su cinturón, un pesado troquel de bronce, y lo estampó en la esquina del papel. Se giró hacia ella y se lo tendió. Quédate aquí esta noche, dijo. Nadie te tocará. Nokose tomó el papel con las manos temblorosas. Gracias, susurró ella. Thomas no respondió.
Regresó a su mesa, se sentó y retomó la escritura. Pero algo en sus hombros cambió, como si una carga se soltara, como si bajara un muro. Y por primera vez en mucho tiempo, escribió más despacio, como si la tinta de su pluma pesara distinto. A la mañana siguiente, el campamento despertó con el bullicio habitual, botas sobre la grava, el golpeteo metálico, voces lanzando órdenes con tono de costumbre. Pero en el rincón cercano a la tienda del ingeniero, algo era distinto. Thomas Becket estaba frente a la oficina administrativa. Tenía el formulario en la mano. El capataz, un tipo curtido con el ceño siempre fruncido, lo miró con recelo. ¿Asistente personal? ¿Desde cuándo necesita uno un condenado ingeniero? Thomas se encogió de hombros. Desde que los reportes de topografía llevan 3 semanas de retraso y mi tienda parece una explosión. Necesito a alguien que me ayude a ordenar el equipo y poner orden, a menos que usted quiera hacerlo. El capataz gruñó. ¿La estás respaldando? Sí. Un largo silencio. Luego, el sello cayó sobre el papel con un golpe seco. Esa tarde, Nokose se instaló en el lado de la tienda que Thomas había separado con una cortina de lana. Nadie dijo nada en voz alta, pero las miradas la siguieron por todo el campamento. Curiosidad, desprecio, envidia. Una comanche, asignada a los aposentos privados del ingeniero blanco. Los murmullos eran inevitables. Por dentro la tienda era funcional pero maltratada. Mesas de dibujo, cajas con cable de cobre, lámparas rotas y polvo sobre todo, como ceniza tras un incendio. En una esquina un catre sin tender. Al lado una botella vacía de whisky. Nokose no pidió permiso. Simplemente se arremangó y comenzó. Primero barrió, luego abrió las lonas para ventilar. Dobló su ropa, rellenó su cantimplora. Talló el hollín del horno de metal. Al anochecer sus manos estaban agrietadas y ennegrecidas, pero la tienda tenía otro aire. Parecía habitada, viva. Cuando Thomas regresó se quedó un buen rato en la entrada en silencio. La botella ya no estaba. El suelo limpio. El catre arreglado. Pasó a su lado sin decir nada y se sentó. Nokose también permaneció callada. Se acercó al pequeño pote de hierro que había puesto sobre el fuego y sirvió un guiso, sencillo pero aromático, hecho con carne salada y raíces silvestres que había conseguido intercambiando con otro trabajador. Colocó el plato sobre la mesa sin mirarlo. Thomas probó un bocado, luego otro. Comió despacio con cuidado hasta dejar el cuenco limpio. Solo entonces Nokose se volvió hacia un estante del rincón. Ahí, bajo un pañuelo empolvado, había encontrado una pequeña caja de lata mientras limpiaba. La tomó con delicadeza como si aún respirara. La abrió y le mostró lo que había dentro, una fotografía vieja desvanecida por el tiempo y el calor. Una mujer joven con vestido de verano estampado con pequeños girasoles. Sonreía suavemente con la mano apoyada en el brazo de un Thomas más joven. Nokose lo miró a los ojos, luego cerró la caja y la devolvió a su lugar. No quise entrometerme, dijo en voz baja. Thomas no dijo nada durante un largo rato, luego asintió una sola vez. Ella preparaba ese guiso hace años. Lo supuse, respondió Nokose. El silencio entre ambos cambió. Ya no era una barrera, sino un espacio compartido. Un sitio del que ninguno sabía cómo salir, ni tenía ganas de hacerlo. Esa noche, Thomas guardó los papeles más temprano. No bebió. Bajó la lámpara más de lo habitual, su luz era tenue contra las paredes de lona. Y cuando Nokose se recostó tras la cortina, se quedó mirando el techo largo rato, escuchando el silencio del otro lado. Él no le había dado las gracias, pero se había comido hasta la última cucharada. Los días se desdibujaron uno con otro en una rutina constante. Nokose no hablaba si no se le hablaba. Se levantaba temprano, encendía el fuego, preparaba café y recogía los mapas del ingeniero cuando el viento los arremolinaba por la tienda. Lavaba las ollas de hierro hasta que se le cuarteaban los nudillos y cosía los desgarres de su camisa sin que nadie se lo pidiera. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, los de alguien que aprendió desde hace mucho a hacerse útil sin estorbar. Ocupaba el mínimo espacio, no dejaba huella al pasar. Thomas, por su parte, decía poco. No daba las gracias, ni preguntaba, solo asentía de vez en cuando.
Pero algo cambió. Bebía menos. Encendía la lámpara más temprano. Y a veces después de cenar, él salía y se sentaba fuera de la tienda, simplemente a escuchar el viento, la calma, los pequeños sonidos de alguien más compartiendo su mundo. El silencio entre ellos ya no parecía distancia, sino el murmullo de algo que comenzaba a deshelarse. Una mañana, mientras hurgaba entre trapos viejos en una caja de suministros, Nokose halló una tira de lona demasiado dañada para remendar. Los bordes estaban deshilachados, el centro manchado. En vez de tirarla, sacó un trozo de carbón del bote junto al fogón y comenzó a dibujar. Sus dedos estaban entumidos por el frío, pero se movían con intención, no con precisión. No era perfecto, las líneas eran irregulares, pero al centro florecía un girasol tosco, redondo, brillante como un estallido de oro necio sobre el gris deslavado. Esa tarde, cuando Thomas regresó de inspeccionar el pozo, vio la tela clavada en la pared de lona junto a su cama. Se detuvo. Sus ojos se quedaron más tiempo de lo que imaginó sobre la flor. No dijo nada. Tampoco la quitó. Al día siguiente no se mencionó, pero esa noche, mientras Nokose revolvía el guiso sobre el fuego, Thomas habló por primera vez en días. ¿Por qué un girasol? Ella lo miró sorprendida. Luego encogió los hombros apenas. Siguen al sol aunque el cielo esté cubierto de humo. Thomas se sentó frente a ella observando las llamas. Mi esposa, su familia los cultivaba, dijo él, en Missouri. Hectáreas enteras. Ella los llevaba en el pelo. Nokose no dijo nada. Solo le entregó su cuenco. Después de un largo silencio, él añadió: murió hace 3 años. Hubo un ataque. Los malintencionados dijeron que fueron comanches, pero nunca vi quién disparó primero. La cabaña ardió. La encontré entre las cenizas. Lo siento, susurró Nokose. Thomas miró el cuenco entre sus manos, luego desvió la vista. Desde entonces no he construido nada que no se rompa. Pensé que si me enterraba lo suficiente entre tierra y hollín olvidaría cómo se ve el sol. Nokose volvió a mover el guiso despacio. Mi madre fue vendida, dijo en voz baja, por un hombre que prometió casarse con ella. La cambió por mercancía a una caravana que pasaba. Yo tenía 5 años. Me dijo que me escondiera bajo unas pieles. Nunca la volví a ver. No lloró al contarlo. Miraba el fuego como si fuera lo único que no la había abandonado. He estado en muchos sitios, continuó, pero nunca en uno que pudiera llamar hogar. Durante un rato ninguno habló. Afuera el viento agitaba las lonas de la tienda. El girasol en la pared temblaba también como si estuviera escuchando. Thomas terminó su guiso en silencio. Cuando acabó puso el cuenco a un lado y se levantó. Se detuvo junto a la cortina que separaba sus espacios para dormir. La lona es tuya, dijo. No tienes que pedirme permiso para colgar lo que dibujes. Luego cruzó la tela y se perdió en la oscuridad. Esa noche Nokose permaneció acostada mirando su dibujo. La flor era rústica con pétalos dentados y tallo torcido. Pero estaba ahí firme de pie, mirando hacia la escasa luz que había, y por primera vez sintió que algo suyo había echado raíz. La tienda del comedor apestaba a grasa y sudor, cargada de ruido botas, arrastrándose bancas, crujiendo vasos de hojalata, golpeando sobre mesas. La mayoría de los mineros habían estado bebiendo desde el atardecer, celebrando un nuevo filón de plata en el pozo 3. Las carcajadas eran fuertes, pero traían un filo más cercano al desprecio que a la alegría. Nokose mantenía la cabeza agachada mientras lavaba una olla de hierro fundido en la esquina. Sus dedos ardían por el calor, la nuca se le erizaba. Lo sintió antes de escucharlo. Un minero ancho de hombros, la camisa sudada y los ojos rojos por el licor se inclinó demasiado cerca con el aliento espeso y agrio. Vaya, mira nada más, la florecita comanche que le regalaron al ingeniero. ¿Qué suerte no dormirte a alguien y ganarte así una tienda? Nokose no respondió. Él le agarró la muñeca. Te hice una pregunta. No soy tuya, dijo ella con firmeza intentando soltarse. El lugar enmudeció. Varios voltearon a mirar. Algunos se rieron, otros se incomodaron. Nadie se movió. El tipo le retorció más fuerte el brazo.
No cose con ese ingenierito de cara bonita. Entonces, antes de que ella pudiera reaccionar, él la empujó contra la mesa. Las ollas cayeron, las bandejas se volcaron. Nokose soltó un jadeo mientras el minero se le echaba encima gruñendo. Fue ahí cuando la pala de hierro lo golpeó. Thomas había entrado por el costado tan silencioso como una nevada. El golpe le cruzó la espalda con fuerza, no lo mató, pero sí lo lanzó al suelo con un grito. Intentó levantarse. Thomas bajó la pala de nuevo una vez más, directo al codo. Se escuchó un crujido espantoso. El minero chilló. El caos estalló, algunos gritaron, otro corrió a buscar al capataz. Thomas permanecía de pie sobre el cuerpo encogido con el pecho agitado. Sus ojos oscuros fijos. La pala colgaba floja entre sus manos, el filo manchado de sangre. Nokose se quedó inmóvil, el cabello pegado al rostro sudado, la respiración entrecortada. Más tarde en la oficina administrativa, el sheriff de la mina y 2 supervisores lo rodeaban como chacales. Él no se movía, brazos cruzados, mirada al frente. Estaba borracho, dijo Thomas. La agarró. Y tú le rompiste el maldito brazo. Soltó el sheriff. Todavía puede cavar, contestó Thomas. Con el tiempo. No me vengas con listas de derechos, Beckett. Crees que esto es una ciudad, ya no eres jefe sindical. No puedes tumbar a un hombre solo por jugar al héroe. Thomas no dijo nada. Uno de los jefes se inclinó hacia él. Eres valioso, Beckett, pero nadie es indispensable. Menos por una muchacha cualquiera del campamento. Thomas lo miró directo sin parpadear. Entonces despídeme. Un silencio largo. El sheriff masculló una maldición. Al demonio. Estás bajo advertencia. Una más como esta. Y te vas. Sin finiquito. Sin escolta. Thomas asintió una vez y salió. De regreso en la tienda, Nokose estaba sentada en el catre. La mano aún le temblaba. El labio partido. Un moretón le manchaba la quijada. Cuando Thomas entró, ella se levantó de inmediato. No debiste hacerlo, dijo. Su voz era baja. Ahora todos te van a odiar. Ya lo hacían, respondió Thomas. Se quitó los guantes, los dejó ordenados sobre la mesa y se arrodilló junto al fogón para avivar las brasas. Nokose se dio la vuelta, pero los ojos le ardían. Nadie había hecho eso por mí, susurró. Nadie me había escogido. No así. Thomas no contestó. Solo asintió. Más tarde, cuando ella ya dormía, Thomas volvió a tomar el trozo de tela donde Nokose había dibujado. El girasol que ella había colgado junto a su cama. Durante la pelea en el comedor, alguien lo había arrancado, lo pisaron y se rompió por la mitad. Él lo levantó con cuidado, sacudiendo el polvo con los dedos. Se sentó bajo la luz de la lámpara y empezó a remendarlo. Punto por punto. Le tomó más de 1 hora. Al terminar, se levantó sin hacer ruido, cruzó la tienda y lo colgó de nuevo justo en su lugar. El girasol miraba en la misma dirección. Un poco torcido, algo ajado, pero aún firme. Desde la loma esa mañana bajaba el viento cargado de polvo y escarcha. Dentro de la tienda el catre estaba vacío. Thomas notó primero la ausencia del girasol, luego la manta doblada al borde de su cama, y luego el silencio, un silencio hueco definitivo. Salió afuera mirando hacia el camino que iba al viejo almacén. Unas huellas leves marcaban la tierra. Eran de ella. La siguió. No tardó en encontrarla. Nokose caminaba rápido, encogida por el viento, un morral colgado al hombro. La trenza le ondeaba como si huyera. ¡Nokose!, gritó Thomas. Ella se detuvo, pero no se volteó. Él la alcanzó en unos cuantos pasos con el aliento ya cargado de rabia. ¿A dónde demonios crees que vas? Ella no respondió de inmediato. Entonces dijo en voz baja. De regreso. ¿A dónde? A donde vine. Ese lugar era una jaula. Ahora lo enfrentaba, sus ojos despejados a pesar del viento. Era una deuda. Te dejé cargarla cuando era mía. Thomas la miraba fijo. ¿De qué estás hablando? Me mandaron aquí para ser intercambiada, usada, tratada como una moneda.
Tú pusiste tu nombre en un papel y te pusiste entre yo y ese destino. Bajó la mirada. Pero no debí permitirlo. Debí haberme ido esa misma noche. Esa figura respetable, ese abogado influyente, seguía siendo un enemigo firme. Su voz bajó áspera. Entonces así termina. Empacas y desapareces porque crees que me debes algo. Sí te debo, respondió ella con rabia contenida. Y no puedo pagarlo, ni limpiando, ni cocinando, ni siquiera con lealtad. Thomas se acercó un paso. ¿Tú crees que me importó el guiso? Ella desvió la vista, apretó la mandíbula. ¿Crees que fue por lástima, por rescatar a alguien solo porque ya no me quedaba nadie? No deberías cargar con cosas rotas otra vez, y ya deja de pensar que eres una de ellas. Nokose se quedó inmóvil. La voz de Thomas se quebró. No eres una deuda, no eres un peso. Es lo único en esa tienda que no se volvió ceniza. Ella giró el rostro y él vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Tú hiciste que ese lugar volviera a tener alma, continuó él. Llego a casa y hay calor. Una cama que huele a salvia silvestre. Un dibujo de una flor en la pared que no sabe rendirse. Nunca creí que valiera la pena que alguien se quedara por mí, susurró ella. Él dio un paso más despacio hasta quedar a centímetros. Tú fuiste la primera, dijo con suavidad, que me hizo creer que la luz podía regresar. A Nokose se le cortó la respiración. Él levantó la mano no para tocarla, sino para mostrarle algo. El trozo de tela. El girasol ahora remendado con la costura firme y visible, pero aún con forma. Arreglé esto, dijo él, porque no soportaba verlo roto. Los ojos de ella brillaban abiertos y húmedos. Déjame arreglar esto también, murmuró él. No porque me debas algo, sino porque no quiero que te vayas. Ella cerró los ojos un largo momento. El viento soplaba alrededor jalándole las mangas tirando de ella, hacia un mundo que nunca la había recibido. Entonces dejó caer el bolso del hombro. Thomas dio un paso y la sostuvo cuando ella se dejó caer en sus brazos. La abrazó como si fuera real, como si no fuera a desvanecerse, como si no fuera una bondad fugaz, en un lugar brutal. Ella lo sostuvo también, no por agradecimiento, ni porque se sintiera segura, sino porque por primera vez creyó que tenía derecho a quedarse. Todo comenzó con un silencio raro. Esa mañana los pájaros no cantaron sobre el pozo. El aire traía un sabor metálico agrio y antinatural. Nokose fue la primera en notarlo mientras colgaba ropa cerca del mástil. Vio una delgada línea de humo saliendo de la parte más honda de la mina, no como fuego, sino más denso. Mal augurio. Dentro del pozo, Thomas estaba agachado junto a una tubería rota, revisando una válvula de presión con 2 ingenieros más. La aguja del medidor vibraba sin control girando más allá del rojo. Apenas tuvo tiempo de gritar, ¡atrás!, antes de que estallara. Un rugido ensordecedor llenó los túneles. El gas salió como una ola invisible de fuerza lanzando a los hombres al suelo. Se oyeron gritos fuertes desesperados que luego se ahogaron en un siseo cuando el gas venenoso llenó el pasaje. Thomas se puso de pie. A como pudo 2 hombres a su lado. Ya tosían sin control cayendo. Él sujetó al primero del cuello de la camisa, arrastrándolo hacia la salida del pozo. Su vista se nublaba. Los pulmones le ardían, pero no lo soltó. Lo último que vio fue el cielo ennegreciendo a los bordes. Nokose escuchó la explosión y corrió. Nadie la detuvo. Los guardias estaban ocupados cerrando el acceso. Una columna de humo se alzaba del pozo como un aliento que se apaga. Ella empujó entre los hombres que gritaban órdenes y se metió en la niebla negra. ¡Thomas!, gritó cubriéndose la boca con su pañuelo. ¡Thomas! Apenas podía ver. Entonces algo se movió. Un cuerpo cerca del borde inmóvil, el rostro cubierto de ceniza. Ella cayó de rodillas junto a él. ¡Thomas! Estaba apenas consciente, un brazo flácido bajo su cuerpo, los labios pálidos. A su alrededor, el silbido del gas se volvía más intenso.
Tenían segundos, tal vez menos. Sin pensarlo, Nokose sacó de su morral un lazo tejido a mano que había trenzado días antes para acarrear leña. Era grueso, resistente, con nudos espaciados. Lo pasó bajo sus axilas, ató los extremos sobre sus hombros y comenzó a arrastrarlo. Sus músculos gritaban. El calor y el humo le quemaban la piel, pero apretó los dientes y clavó los talones en la grava. Centímetro a centímetro lo fue alejando del túnel. Otro temblor sacudió el suelo, un quejido salió desde lo profundo. Las piedras crujieron. Parte del túnel se vino abajo tras ellos. Pero ella no se detuvo. Al salir al aire libre, el campamento era un caos. Hombres tosiendo, señalando, el sheriff corriendo con dos más. Intentaron arrebatarle a Thomas de los brazos. ¡Atrás!, gruñó. Necesita aire. Lo colocaron en el suelo. Ella se arrodilló a su lado presionando su pecho, repitiendo su nombre una y otra vez. Regresa, murmuró. No tienes derecho a irte ahora. Los párpados de él temblaron. Tosió 1 o 2 veces, luego jadeó respirando con dificultad. Nokose se tapó la boca y sollozó. Al caer la tarde, la mina fue clausurada. Los altos mandos la declararon inoperable por daño químico. 2 hombres murieron, varios resultaron heridos, pero el ingeniero sobrevivió rescatado por una chica que nadie había considerado más que una sirvienta. Thomas despertó en la enfermería. La cabeza vendada, las costillas sujetas con vendas. Nokose estaba sentada a su lado. El cabello lleno de polvo, las manos ampolladas y agrietadas. Él la miró entre la bruma. Tú me arrastraste. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Te lo dije, susurró. No me debes nada, pero no podía perderte. Thomas tomó su mano. El agarre era débil pero firme. Tú me salvaste, dijo. No, respondió ella. Nos salvamos los dos. Una semana después, la compañía le ofreció a Thomas un nuevo puesto al norte, en una planicie fértil, donde se abriría una nueva línea. Más seguro, más limpio, una oportunidad para comenzar de nuevo. Él miró por la ventana hacia la mina destruida, luego a Nokose. ¿Vendrías conmigo?, preguntó. Ella no respondió con palabras. Solo tomó su mano y la sostuvo como una promesa. 6 meses más tarde, la tierra era más blanda. El viento ya no olía a humo ni a azufre. Corría sobre las llanuras como una canción de cuna, moviendo la hierba alta y el aire tibio por el sol. A lo lejos los tallos dorados se mecían en oleadas, todos mirando hacia el sol. Los girasoles habían florecido. Nokose estaba descalza al borde del campo con un costal de semillas colgado del hombro. Llevaba un delantal de lino sobre el vestido, una mancha de tierra en la mejilla. Sus manos ya estaban manchadas de tanto sembrar, pero no le importaba. Los pies se le hundían apenas en la tierra húmeda, dándole firmeza. Se arrodilló y cavó un surco pequeño. Con cuidado colocó las semillas en la oscuridad de la tierra una por una. Luego las cubrió como si las estuviera arropando. Cada movimiento era intencional, casi sagrado. Era la primera vez en su vida que sembraba algo que le pertenecía. Detrás de ella, Thomas reparaba las bisagras del cobertizo que habían reconstruido juntos. La camisa con las mangas remangadas, el cuello abierto, la piel curtida por el trabajo al sol. Trabajaba en silencio con el mismo método de siempre, pero con una serenidad que Nokose nunca le había visto en la mina. Ya no había peso en sus hombros ni sombra en su mirada. Solo ritmo, solo presencia. Al escuchar su risa levantó la vista. Una carcajada corta, casi sorprendida, que vibró en el claro como campanas de viento. Nokose acababa de notar que el primer girasol que había plantado semanas atrás comenzaba a abrirse. Sus pétalos aún enrollados captaban la luz como llamas. Ella lo miró por encima del hombro y sonrió, no por cortesía ni por temor, sino con asombro. Era la clase de sonrisa que solo los niños tienen, y a ella nunca se le permitió ser una. Él caminó hacia ella, se arrodilló en la tierra a su lado. «Tú hiciste eso», dijo. «No sabía que se sentiría así. Así como que quedarse quieta no significa estar atrapada». Thomas extendió la mano y apartó un mechón de su cara. «No estás atrapada». «Lo sé».
dijo ella más bajito. Creo que por fin lo creo. Su nuevo hogar era sencillo. Una sola habitación, una estufa de leña, repisas llenas de frascos con miel silvestre y frijol seco. Nokose pintó los marcos de las ventanas de amarillo. Thomas talló su nombre en el marco de la puerta justo encima del suyo. Era la primera vez que escribían algo no para recordarlo, sino para honrarlo. Junto al recodo del río, ella abrió un pequeño taller. Enseñaba a mujeres del lugar a cocinar con raíces y hierbas, a preparar caldos de hueso y tortitas de elote, a remendar camisas rotas y bordar historias en cada puntada. Le decían la chica girasol. Thomas hacía trabajos de ingeniería, en ranchos cercanos ayudaba a cavar pozos y reparar puentes. Guardaba sus herramientas en una caja junto a la cama limpias y engrasadas, pero solo las usaba si era necesario. Por las noches se sentaban junto al fuego, sin papeles firmados, sin anillos. Solo el viento entre los campos, la respiración y la paz. Una tarde, al ver el sol esconderse en el horizonte, Nokose recostó la cabeza en su hombro. «Nunca me pediste que me quedara», dijo ella. Thomas sonrió. «Nunca lo necesitaste. Aún no lo necesito». «Lo sé». Ella lo miró, sus ojos del color de las piedras del río. «Pero quiero quedarme». Él le besó la frente con ternura, y como las flores que giran hacia la luz que nunca conocieron se quedaron. La luz fuera de la ventana era dorada, suave como un susurro. Se deslizaba por las tablas de madera del piso atrapando el polvo flotante, como si fueran brillos suspendidos en miel. Calentaba el cuaderno abierto en las piernas de Thomas, sus hojas curvadas por el uso, por el aliento, por el tiempo. Estaba sentado junto a la ventana en la silla de roble viejo que Nokose había conseguido en el puesto de trueque. Las patas crujían levemente bajo su peso, pero ese era su lugar donde el viento hablaba entre las rendijas, y la cortina de girasoles latía suave como un corazón. En el escritorio a su lado, una taza de té medio bebida se enfriaba lentamente, su vapor flotando en la última luz del día. Sostenía un lápiz entre los dedos manchados firmes, pero ahora más suaves, más atentos que antes. Escribía sin prisa, con trazos medidos, como si tuviera miedo de romper el silencio con algo falso. Decían que eras una muchacha que podía venderse, pero fuiste el fuego que hizo florecer las cenizas. Dijiste que serías lo que necesitara. Pero todo lo que necesitaba era alguien que se quedara. Se detuvo y miró por la ventana. El campo más allá estaba vivo, un mar de girasoles meciéndose con la brisa, sus cabezas doradas, inclinándose como si asintieran. Habían empezado como la rebelión silenciosa de Nokose, una semilla tras otra, en las cenizas de un pasado que ninguno quería. Ahora, alcanzaban el horizonte. Detrás de él se escucharon pasos suaves, decididos. Nokose entró con un tazón de calabaza asada y salvia. Lo colocó a su lado, su gesto sereno acostumbrado. Luego se recargó en el marco de la ventana, sus ojos fueron al cuaderno abierto. «¿Estás escribiendo otra vez?», dijo. Thomas asintió sin apartar la vista del paisaje. «Tú me dijiste que no dejara que mis manos olvidaran cómo». Ella sonrió despacio, cargada de algo que no dijo. «¿Y tus manos recuerdan?». «Sí», dijo él. «Pero ya no escriben sobre minas». Ella se acercó, se sentó en el suelo junto a él y apoyó la cabeza suavemente contra su rodilla. «Nunca pensé que tendría un lugar a donde volver», dijo en voz baja. «Un sitio que me esperara con una estufa, un nombre en la puerta, un hombre que huele a tierra y sol». Él bajó la vista y le acarició la mejilla con el pulgar encallecido. «¿Y ahora?». «Ahora», susurró ella. «Sé que donde estés tú y flores y leña junto a la puerta, ahí florezco yo. Gracias por caminar con nosotros a través del polvo, el peligro y el triunfo callado de Palipaque y Nokose. Una historia de amor nacida no de la comodidad, sino de la resistencia. De una joven que intentaron vender a una mujer que le enseñó a un hombre lo que era volver a sentir la luz. Si esta historia te tocó algo por dentro, un recuerdo, una esperanza, una señal de que el amor no siempre es fácil, pero aún existe. No dejes de acompañarnos. Suscríbete a Historias que conmueven el alma, donde cada semana te compartimos relatos de entrega, redención
y ese tipo de amor que florece incluso en las ruinas. Dale clic al botón de suscripción, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia. Compártela con alguien que todavía cree que el hogar no es un lugar sino una persona. Hasta la próxima, sé valiente, sé bondadoso y mantén tu corazón abierto a las historias que remueven el alma.